Muchachos, ¿me dejan? Sí. A ver. ¿Qué hubo? ¿Va usted a hacer lo suyo, Alejito? Sí, señora, voy a hacer la mano. Ahora antes miramos. Sí. Hágale. Para ponerla a los y ella tiene que marcar las hojas de los niños. ¿Cierto, Sara? Sí. Llamémosla a convocarla. Correcto. ¿Cierto que usted tiene que comer? Te veremos en 3, 2, 1. Nuevos tazos de los Simpsons. Más Simpson que nunca. Tira, voltea y gana. Ahora en Gamesa sabe. ¿Qué sabes del significado de los sueños? Los sueños. Muchos creen que expresan deseos subconscientes. ¿Cómo estamos jugando? Los proféticos que predicen el futuro. Sí, claro. Sobre una máquina tragamonedas. Vale. Usted no es tan niño. No me dejes. Felicitaciones. Ganó el premio mayor. Estás loco de andar.
Buenos días, aprendices, ¿cómo están? Me presento, yo soy Isabel Cristina Andrade Martelo, instructora del Centro de Servicio de Gestión Empresarial. La idea es que les estamos ofertando este curso, ustedes fueron los que se inscribieron. Este curso, que está enfocado a las pruebas Saber TIT, lo matriculamos, algunos me estuvieron preguntando por qué les aparecía matemática aplicada para procesos constructivos. Lo tuvimos que asociar a este código. Realmente en el momento no tenemos un código de matemáticas, pensamiento cognitivo, enfocado a las pruebas Saber TIT. Entonces, por la cantidad de horas que requeríamos para el curso, entonces lo enfocamos justamente en este código. Pero los conceptos desarrollados en este código son similares a los que vamos a trabajar para el desempeño de las pruebas Saber TIT. Entonces, la idea es que este curso va a ser un curso corto, vamos a tener alrededor de 5 sesiones con las de hoy, y la idea es que recordemos lo que les van a preguntar desde las matemáticas en las pruebas Saber TIT. Entonces, lo primero es que si uno hace la pregunta, a muchos de ustedes, si les gustan las matemáticas, la mayoría me van a responder que no les gustan, pero nosotros usualmente las tenemos que ver desde la primaria, la secundaria, en la profesión tuvieron que haber visto algún curso de matemáticas. Entonces, ¿por qué nos evalúan tanto eso? Resulta que las matemáticas son una ciencia que nos permiten desarrollar a nosotros un pensamiento lógico para tener una postura crítica ante las situaciones. Por eso es necesario desarrollar esas habilidades desde pequeños para que nosotros podamos formar nuestra opinión. En las pruebas Saber TIT, entonces a nosotros nos van a evaluar justamente como ese raciocinio que tenemos frente a situaciones problemáticas. ¿Para qué nos va a servir? Entonces, lo primero es que las instituciones se van a beneficiar de esas pruebas, de esos resultados. Ellos miden los referentes para realizar ajustes curriculares, mirar si realmente está sirviendo, cómo se está ejecutando el diseño curricular en los colegios, en las universidades, en el SENA en este caso. Entonces, eso les permite a ellos hacer como una revisión y realizar unos ajustes. También les permite revisar prácticas evaluativas y de docencia. De cierta manera, de una forma indirecta, nos evalúan a nosotros a través del desempeño que tengan ustedes, porque nuestro objetivo es que ustedes desarrollen ciertas habilidades cuando están viendo esas competencias, en este caso, por ejemplo, la de matemáticas, y medir algunas competencias que se han desarrollado durante los años de formación. ¿Qué competencias se miran? Entonces se mira justamente esa lógica o ese pensamiento que se ha desarrollado desde la primaria, la secundaria y ahora una formación profesional que es la que tienen ustedes. Entonces van a preguntar referente a todo ese background que ustedes han adquirido durante todos los años. No solo van a preguntar sobre lo profesional, sino que también pueden caer cosas relacionadas a temas que se vieron en el bachillerato, que aunque uno dice no los utilizo diariamente, son útiles para construir ese pensamiento que requieren o que es el propósito de tener las matemáticas en nuestra profesión. ¿Para qué les sirve a los aprendices? Bueno, lo primero es que ustedes se pueden autoevaluar, pueden definir qué tanto conocen o qué tanto les sirvió haber pasado por todo ese proceso, haciendo una autoevaluación. Lo siguiente es que hay un reconocimiento para los mejores, usualmente se llama la noche de los mejores, allí se premian los mejores puntajes, y uno de los más importantes es que sirve para superar filtros. Hay ciertas empresas, o para uno entrar a hacer una especialización, si van a pasar a hacer una maestría, algún estudio superior, ciertos filtros están definidos justamente por el puntaje que tenemos en las pruebas Saber TIT. Por ejemplo, Bancolombia, Falabella son empresas que filtran a sus empleados a través del puntaje que tuvieron en las pruebas Saber TIT.
Entonces las pruebas lo que hacen es evaluarle a ustedes y los van a situar en un escalafón de acuerdo al puntaje que se tiene. El puntaje los ubica a ustedes en una escala de estas. Lo ideal es que ustedes estén entre la B1 y la B2 y para eso es que nosotros vamos a hacer este curso para recordarles justamente esas cosas o repasar cosas que no veían hace mucho tiempo. Porque a nosotros también nos sirve de que ustedes tengan un buen desempeño en esas pruebas. Entonces, los módulos genéricos que maneja la prueba Saber TIT son 5. El primer módulo es lectura crítica, siguiente es comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, que este es el que me voy a encargar yo, competencias ciudadanas y la prueba de inglés. Los más cruciales para desarrollar la prueba son el razonamiento y la lectura crítica. En el razonamiento vamos a tener 35 preguntas, lo mismo en la lectura crítica. Yo estaba hablando con la profe, también tenemos un curso de lectura crítica que lo dicta la profesora Liliana Úsuga y la idea es que como necesitamos que ustedes mejoren su desempeño en la prueba, pues que aprovechemos el curso. Yo ya los matriculé en razonamiento cuantitativo, la idea era que nos reuniéramos 2 horas, martes y viernes, entonces la idea es que los martes estén conmigo trabajando matemáticas, las primeras 5 sesiones, pues las 5 sesiones, y los viernes estén trabajando español para que vayamos muy equilibrados, porque uno va de la mano del otro. Hay que aprender a leer muy bien para contextualizar y saber responder. A veces las preguntas suelen estar en los mismos enunciados que nos dan. Entonces no tenemos que gastar mucho tiempo, por ejemplo, desarrollando algo, sino que con saber leer, pues ya podríamos ahorrarnos mucho tiempo. Entonces, las características y recomendaciones, en especial para la prueba de pensamiento lógico, es que las preguntas tienen un promedio de tiempo. Si nos demoramos más de ese tiempo, muy seguramente no nos va a alcanzar para desarrollar toda la prueba. Ese promedio es de 2 a 3 minutos máximo por pregunta. Hay preguntas en las que suele uno demorarse más al hacer el procedimiento, pero la idea es como equilibrar las que no requieren mucho procedimiento, como por así decirlo, para descartar, respecto a las que sí requieren pensar un poquito más. Entonces, lo primero es como tener en cuenta este tiempo a la hora de responder y nos ayuda mucho saber que de las 4 opciones que se presentan para responder, vamos a tener 2 que van a ser distractores. Esos distractores hay que aprender a identificarlos, suelen mostrar respuestas muy similares y ya las otras 2 respuestas, una es verdadera o falsa y se separan muy fácilmente. Entonces la idea es que si uno aprende a identificar los distractores, pues se enfoca en las otras 2 preguntas a comprobar si sí responden lo que nos están preguntando o no lo responden sin tener que evaluar todas las opciones. Es muy importante también ceñirse a lo que nos preguntan. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, no tomar posiciones personales respecto a la argumentación, sino simplemente alejarse, ser lo más objetivo posible y responder en base a lo que están dando en el enunciado y en las respuestas. Descartar los distractores y mejorar la velocidad de lectura. Por eso es importante que tengamos también español de la mano, porque necesitamos mejorar esa velocidad de lectura para poder como ir más rápido en toda la prueba. Lo primero que vamos a hacer nosotros, no sé si Liliana ya se conectaría, pero lo primero que vamos a hacer es realizar una prueba de indagación, esta es en lógica matemáticas, que me va a permitir a mí saber qué tanto nivel recuerdan. La temática que está acá es la que usualmente preguntan en las pruebas y la prueba está configurada con el tiempo que se da para responder las preguntas. O sea, cada opción va a tener 3 minutos de respuesta. Les voy a mandar el link por acá para que ingresen, o los que la vayan a hacer con el código QR, ya se los pongo. Entonces, es como un simulacro donde tienen las 4 opciones, lo hice en Quizzes, pero ustedes van a estar en físico, es lo mismo.
De un enunciado van a salir varias preguntas, entonces ahí está secuencial. La idea es que ustedes identifiquen como qué les parece familiar, con qué están muy cercanos y qué es lo que deben de mejorar. Entonces vamos a iniciar con esta prueba.
Listo, chicos, veo que la mayoría ya respondieron el quiz. A algunos les falta terminar como 3 preguntitas. Entonces, ¿qué les evalué yo en ese quiz? Resulta que en razonamiento cuantitativo se evalúan 3 competencias: interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación. Esos son como los 3 métodos o los 3 pensamientos que se desarrollan con el razonamiento cuantitativo. Y se evalúan unos conocimientos específicos o contenidos de las matemáticas que son álgebra y cálculo, geometría y estadística. Entonces, básicamente lo que ustedes presentaron en esa prueba fue, por ejemplo, las primeras preguntas estaban relacionadas a unas tablas y a unos gráficos. Cuando nos aparecen tablas y gráficos, están evaluando la interpretación y la representación, que ustedes sí comprendan la información que se está dando en la tabla, en el gráfico. No solo le pueden aparecer esas 2 opciones, les pueden aparecer conjuntos o diagramas. Y la idea es interpretar como esa información que se está dando de manera visual. En este caso, no hay que realizar fórmulas, simplemente es saber extraer la información del diagrama, la tabla, el conjunto, lo que nos estén dando de representación visual. Entonces, la pregunta va enfocada a que ustedes escaneen ese elemento y saquen la información. Sin embargo, en estas, por ejemplo, las de las tablas, yo les evalué dos contenidos. Les evalué tablas, el análisis de tablas, y también les evalué la formulación y la ejecución. ¿Qué es la formulación y la ejecución? En este caso, hay que proponer una estrategia para resolver. Por ejemplo, cuando les preguntaba sobre las proporciones o los porcentajes, ahí había que plantear una fracción o una relación entre 2 cantidades para yo poder tener la información. Entonces, en este caso, esta competencia de formulación y ejecución va a requerir del álgebra, que ustedes sepan plantear ecuaciones que les permitan llegar a la solución. Y son ecuaciones sencillas, suelen ser fracciones, potenciaciones, radicaciones, son operaciones que se vieron en el colegio en algún momento, no son ecuaciones complicadas. Luego tenemos la de argumentación. La de argumentación básicamente hay que buscar ejemplos. Por ejemplo, la gráfica donde les preguntaba las frutas. En estas lo que más funciona es tener claro el porqué, y una forma de llegar a la respuesta es evaluar las respuestas contrastadas con el enunciado. Las respuestas suelen dar ejemplos o contraejemplos y uno empieza a verificar si la respuesta coincide con el enunciado o no coincide con el enunciado. Y de ese contraste es que suele salir como la respuesta. Entonces, en este caso, ustedes podían contrastar esas respuestas en el gráfico de barras y mirar que sí coincidieran con el enunciado. Si uno encuentra algo que se contradiga respecto al enunciado, quiere decir que esa no es la respuesta y pasa a la siguiente. Recordemos que van a haber distractores, esos distractores suelen ser muy similares, entonces de los distractores simplemente se descarta uno y el que es similar, pues ya se sabe que no va a coincidir con el enunciado, entonces quedan las otras 2 que van a ser como las opciones. Entonces, básicamente lo que se va a evaluar es esto, el contenido que necesitamos saber para responder esas pruebas va a ser estos 3. No quiere decir que estos 3 sean los únicos, hay más temas, pero estos 3 son los que sí o sí suelen caer en todas las pruebas de saber TIT. Entonces, siempre hay ejercicios de álgebra, de geometría y de estadística. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en estos 3 contenidos para que ustedes recuerden todo lo que vimos en algún momento en el colegio y puedan estar preparados. Por ejemplo, en geometría suelen preguntar mucho por el teorema de Tales. Si yo les digo qué es el teorema de Tales en este momento, ninguno me va a saber decir
porque no lo tienen claro si lo vieron en algún momento en el colegio. En el quiz hay una pregunta, déjenme, yo la busco. Ah, no, no sí, se las puse a ustedes. No había una sobre calcular, sí, la última. La sombra, si ustedes vieron la imagen, en la imagen hay un triángulo, ¿cierto? Un triángulo que se forma entre la sombra de Soledad y el edificio, o sea, el edificio forma un triángulo con la sombra y luego la altura de Soledad y la punta de la sombra forman otro triángulo. Esos triángulos hacen referencia al teorema de Tales. En este momento ninguno, muy seguramente no se acuerda cómo se utiliza ese teorema para solucionar ese ejercicio e encontrar la altura del edificio. Entonces la idea es que nosotros repasemos como esos punticos que sí o sí caen y que no recordamos. Hay unos que caen como por ejemplo teorema de Pitágoras, que siempre cae. Ese no lo vamos a poner acá porque yo creo que todos recordamos como el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo. Y si no, dado el caso, cuando estemos viendo la temática de geometría, pues damos un repasoncito rápido. Entonces los contenidos que nosotros vamos a abordar desde el álgebra van a ser fracciones, razones y porcentajes, que estos pues se utiliza mucho. Vamos a repasar las operaciones básicas, más que todo la multiplicación y la división, porque a veces ustedes tienen que encontrar cosas muy sencillas, como por ejemplo el volumen de una figura y resulta que era multiplicar el área por la altura. Ustedes no pueden sacar calculadora, usualmente les entregan respuestas numéricas, pueden tener decimales o no. Entonces es bueno tener como las operaciones básicas por si hay que descartar alguna de las soluciones que tiene un decimal respecto a la otra, sepamos cómo hacerlo sin la calculadora. Razones de cambio, como por ejemplo tasas de interés, velocidades, aceleraciones, todo eso tiene que ver con fracciones y razones, sino que tienen como, se presentan como en temas diferentes. Cuando hablo de velocidad, la velocidad pues suele ser una fracción, pero en un tema de movimiento. Si hablo de tasas de interés, también van a ser unas fracciones en un tema de economía. Entonces, básicamente es mirar como las fracciones y acá salen también las reglas de 3, que es algo que cae mucho. Entonces, básicamente es como, después de que damos fracciones, cualquiera de estos temas de acá les van a ser muy fáciles porque son aplicaciones de las fracciones en sí. Luego tenemos los temas de geometría, suele caer mucho relaciones de líneas, ortogonalidad, paralelismo, desigualdades triangulares, los teoremas, el de Tales y el de Pitágoras también caen siempre. Entonces la idea es que recordemos eso, cómo calcular las áreas de los polígonos más sencillos, el triángulo, el cuadrado, un rombito por ahí, por si caen. Entonces recordar cómo son esos temas, o sea, cómo son esas fórmulas aplicadas en un contexto. Y de estadística, acá en estadística tenemos algo que, no sé, algunos suelen no verlo en el colegio, que es la parte de probabilidad. Si no la han visto, pues la idea es que aprovechemos acá, porque probabilidad suele caer mucho, por ejemplo, suelen caer mazos de carta para determinar la probabilidad de sacar algo, dados, experimentos de azar. Entonces la idea es que estemos como preparados para, por lo menos, si nos cae algo de probabilidad, que no nos desesperemos y nos vayamos a ir como por lo más fácil, que es el pinochazo. Y acá vamos a mirar entonces los tipos de tablas relacionados en este caso a la estadística y las gráficas estadísticas. Ya de las gráficas estadísticas, pues sabemos que tenemos varias, la de torta, las gráficas de barras y las poligonales nos sirven también para entender otro tipo de gráficas que no son estadísticas, como por ejemplo relaciones lineales o cuadráticas. Entonces, las estadísticas son buenas para iniciar y ya de ahí les queda más fácil a ustedes cómo avanzar en el resto. Dudas.
Bueno, estaba revisando por acá los resultados. En general, espérenme, yo veo, por ejemplo, para la interpretación de las tablas, la mayoría están muy bien. Veo que fallan mucho justamente en la última parte, en el análisis de gráficos, muchos fallaron en el gráfico. Si ustedes ven, de un mismo enunciado, que era el enunciado de las tablas, de ahí salen varias preguntas. Por ejemplo, el de la gráfica de las frutas, es crucial tener la primera respuesta muy buena porque de ahí dependen las otras. Eso también suele pasar mucho. Entonces, como si la primera respuesta, si no hicieron como la asociación de las frutas respecto a las barras de manera adecuada, o sea, el gráfico no quedó bien hecho, de ahí les va a ser muy difícil que respondan las siguientes correctas porque la información dependía de cómo se organizaba o se interpretara justamente ese gráfico. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta porque la primera como que suele dar una perspectiva del problema en general. Por ejemplo, este gráfico casi que nos dice el comportamiento del precio de las frutas durante la semana y de ahí las otras respuestas. Si las frutas no quedaban bien etiquetadas ahí en el gráfico, pues las otras respuestas no iban a ser correctas, a no ser de que uno hiciera el pinochazo y estuviera muy de buenas y le salieran correctas. Entonces eso también lo tenemos que trabajar porque, pues si no, por ejemplo, ahí se tiran toda una franja, de un enunciado pueden salir 5 o 7 preguntas. No sé si tienen dudas. ¿No? No, señora. Listo, chicos. Entonces, la idea de hoy era como darles una introduccióncita, llevarme el quiz de indagación para saber qué es lo que tengo que ahondar o en lo que más tenemos que profundizar, como por ejemplo las probabilidades. Y nos veríamos, bueno, el viernes. La idea es que se conecten para la clase de español. También les van a hacer, la idea es que les hagan una prueba de indagación y la profe se presente también para que la conozcan. Con ustedes yo me vería el próximo martes, el 7 de mayo. No le salió el triángulo en el último ejercicio del quiz. Déjame lo verifico. Cuéntame, Ana. A mí tampoco. Buenas noches, profesora. ¿Usted podría facilitar nuevamente el QR para poder entrar a la prueba nuevamente? Sí, claro. Gracias. El QR y por acá les mando el link. Los que no la hicieron, porfa, es importante que la hagan para yo saber cómo están, porque, o sea, sí vi que como la mitad de los 20 y pico que tengo conectados, la mitad realizaron la prueba. Entonces es bueno que la hagan para que me dejen como diagnosticar muy bien los temas en los que me debo detener más, porque eso me indica a mí en qué temas podemos avanzar un poquito más rápido respecto a otros, porque pues ya la prueba es en junio, tenemos un mes para prepararnos. Listo. Y el triángulo fue que no lo puse, pero espérenme. Pero bueno, cuando estemos viendo geometría se los muestro en detalle. Hola, John, cuéntame. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Hay algún tipo de material que nos pueda facilitar frente a las temáticas principales que nos mostraste? Como un temario donde puedan estudiar o porque, o sea, lo que ofrece la página es como un simulacro, donde están preguntas y al final están respuestas. Wow.
Sí, sí, pues está genial el de la práctica en vivo como en este caso, pero yo hablaba de terminología básica porque pues imagínate, yo hace muchos, pero muchos años no tocaba la parte de teoremas y todo, entonces más fácil de pronto tener algo más práctico para repasar y ya desde ahí pues obviamente ir adelantando frente a las siguientes clases. Ah, listo. No, pues tengo las diapositivas, yo se las puedo compartir, se las puedo enviar, les puedo enviar el link a la carpeta y ustedes de ahí van mirando en las diapositivas, por ejemplo, esta de fracciones, compartir esta pestaña. O sea, no se asustan que igual vamos a empezar con conceptos. Yo en las diapositivas suelo definir los conceptos más básicos y tenemos ejemplitos. Cómo simplificar, o sea, no es que los vaya a coger y de una resuélvanme, no. Entonces vamos a ir teniendo como, yo les voy recordando los conceptos, cómo era que se definía una fracción, cómo se define una proporción, cuando aparece la regla de 3 directa o inversa. Entonces acá en las diapositivas yo tengo como todos los conceptos, se las puedo compartir y algunos como ejercicios para que vayan afianzando los conceptos que vamos viendo y ejemplos resueltos. Entonces yo les podría dar, las grabaciones quedan acá, ustedes pueden, los que ingresaron con el Microsoft, los que no, con el correo del SENA. Y si no, pues yo puedo generar un Classroom, mejor dicho. Y en ese Classroom monto el material de las grabaciones y les monto las diapositivas para que tengan la información ahí. Listo, no sé si alguno entró de pronto tarde. Voy a volver a mandar el link del quiz para que porfa me lo hagan. Y nos veríamos entonces, si el viernes yo hablo con Liliana, pues yo entro también para estar pendiente de ustedes. Y si no, nos vemos el próximo martes 7. Este va a ser el mismo link todas las sesiones, o sea, yo los vinculé en el calendario de Teams que por las 4 sesiones que nos faltan a partir de acá. ¿Listo? Sí, señora, Listo, muchas gracias. profesora, gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego, mil gracias, que descansen.